Bien, vamos a comentar el primero de los textos de la selectividad de Cantabria, y en este caso se trata del texto conocido como Abdicaciones de Bayona, de 1808. Como siempre, vamos a dedicar unos minutos a leer con atención el texto. Una vez leído el texto y aclaradas las posibles dudas en cuanto a expresiones, vocabulario y demás, toca meterse con la primera parte del comentario, que es la clasificación. Y aquí vamos a seguir siempre la misma dinámica. Vamos a comenzar aclarando el tipo de fuente. En este caso es una fuente primaria, dado que se trata de un documento original. En cuanto a su naturaleza, es jurídica. Se trata de una abdicación, en este caso abdicaciones en plural, y tiene consecuencias jurídicas. Es decir, son textos jurídicos aquellos que tienen fuerza de ley. Por lo que corresponde a la autoría, pues se trata de Carlos IV y Fernando VII. Han sido reyes absolutistas de España. Recordad que conviene dejar clara en la medida de lo posible la ideología de los autores de los textos. Y en cuanto al destinatario, como en cualquier texto jurídico, pues es el conjunto de la población. En este caso, como hay una transmisión de soberanía de la corona, también podríamos decir que el destinatario es la comunidad internacional, pues afecta a los demás países. Finalmente, en cuanto a la fecha y el lugar, que nos suele venir dado, pues es 1808 y en este caso el lugar es Bayona, Francia. Aquí generalmente no tenemos que abundar mucho, pero si en la fecha y el lugar hay algo excepcional o particularmente relevante, lo podemos señalar. En este caso podríamos decir que aunque es un texto afecto a la historia de España, pues se produce en Bayona porque tanto Carlos como Fernando han sido engañados por Napoleón para acudir allí. Una vez allí ya sabemos que van a ser obligados a abdicar. Importante, evitar el representar esto de una manera excesivamente telegráfica o esquemática. No, a esto conviene darle forma. Por lo tanto, podríamos hacer algo similar a lo que aquí vemos. Es una de las, bueno, muchas posibles redacciones, ¿no? Esta nos puede servir. Hecha la clasificación, toca ponerse con la segunda parte del comentario, que es el análisis. Aquí el objetivo es dejar clara la idea principal, las ideas secundarias, aclarar términos o referencias a lo que hemos visto en la teoría. Y para ello es importante pues leer con calma y es preferible ir párrafo a párrafo. También es importante tener claro una cosa, como podemos ver aquí. No todos los párrafos tienen la misma importancia y es relativamente habitual, sobre todo en determinados tipos de texto, el encontrar mucha retórica. Pues, por ejemplo, en este documento que tiene naturaleza legal, es inevitable encontrarse con algunos formalismos. Aquí, por ejemplo, quizás no habría demasiado que comentar, pero si pasamos una línea más abajo, ya encontramos algo que sí que tendríamos que aclarar. ¿Por qué? Bueno, porque hace alusión a algo que conocemos en la teoría. Sabemos que, después de que Carlos, por miedo, abdicara y le entregara la corona a su hijo Fernando, se lo piensa mejor y en diversas ocasiones le pide que le devuelva la corona. Bueno, pues aquí hay una referencia a ese conflicto, ¿no? Si seguimos con el texto, vemos el núcleo de este párrafo, que es la abdicación, la renuncia de Fernando, en el hecho que vuelve a entregar a su padre Carlos la corona española. Y al final del párrafo, lo que encontramos es una referencia al momento en el que Fernando alcanza la corona. Que hay una referencia, pues, a esa abdicación previa de Carlos en Fernando, que, como sabemos, se produjo después del famoso motín de Aranjuez. Aquí tendríamos ya, pues, aclaradas todos los aspectos importantes que podemos encontrar en este primer párrafo. Continuando con el texto, nos encontramos con la cesión de Carlos a Napoleón de la corona española, ¿no? Y de nuevo toca ir línea a línea. La primera parte, como antes, retórica. Retórica, pues, que es requerida por la naturaleza del documento. Si continuamos, nos encontramos con la parte sustancial, la abdicación, la cesión de los derechos sobre la corona en la cabeza de Napoleón. Si continuamos, encontramos una referencia a la profunda crisis en la que se encontraba la monarquía española, lo hemos visto, esa crisis de final del antiguo régimen, muy dura, y
también sería importante señalar que esta cesión que hace Carlos en Napoleón es una cesión condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones que vamos a ver ahora después. Aquí por ahora ya tendríamos todo lo relevante que merece ser comentado en esta parte. Las condiciones puestas por Carlos a Napoleón son básicamente dos. En primer lugar, mantener la integridad del reino, es decir, mantener las fronteras de España. Esto es particularmente relevante porque sabemos que Napoleón, a lo largo de sus conquistas, lo que había hecho en algunos casos es montar gobiernos títere en los territorios conquistados, pero en otros lugares había incorporado parte de esos territorios a Francia, y Carlos temía que hiciera lo propio con algunas de las regiones españolas. En segundo lugar, también aquí hay una referencia a que se asume que Napoleón no se va a quedar con la corona española, sino que va a transmitir su derecho sobre la misma a otra persona. Bueno, sabemos por teoría que esa persona será su hermano José I. La segunda condición que va a poner Carlos tiene que ver con la religión. Y como dice el texto, pues lo que pide es que la religión católica, apostólica y romana sea la única en España. Aquí sería relevante el hecho de aclarar algunos términos, como por ejemplo, cuando hace referencia a la religión reformada, sabemos que eso se refiere al protestantismo. Y cuando hace referencia a la infiel, hace referencia al Islam. Con esto tendríamos ya pues todas las ideas aclaradas, todos los términos explicados y lo que nos corresponde ahora es jerarquizar o aclarar. Una vez leído todo esto, podríamos decir que la idea principal pues es básicamente, desde el punto de vista jurídico, establecer la abdicación de ambos Borbones en Napoleón, al tiempo que se establecen las condiciones, que son básicamente el mantenimiento de la integridad territorial y el mantenimiento del catolicismo como única religión en el país. La última parte del comentario es aclarar el contexto histórico, y aquí vamos a hablar siempre de antecedentes, contexto y consecuencias. Comenzando por los antecedentes, en este texto en concreto sería relevante hacer mención, por ejemplo, a la grave crisis económica que sufría España, el peso de la deuda pública, esa crisis demográfica provocada pues, por hambrunas y epidemias que había provocado la muerte de decenas de miles de personas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Y desde el punto de vista político, pues habría que hacer mención, ya que este texto es causa directa de ello, de esa grave crisis por la división dentro de la propia monarquía española, esa lucha por el poder entre Carlos y Fernando. Podríamos hacer referencia a ese motín de Aranjuez al que se alude solapadamente en el texto, cuando Carlos se asusta y cede la corona a su hija Fernando, y también, para entender el por qué Napoleón en cierto modo acaba haciendo de árbitro en esta situación, convendría recordar que España es un país que está sometido en política exterior a una Francia poderosa. También es probablemente importante mencionar, bueno, pues que en España en ese momento hay una notable presencia de tropas militares, gracias al Tratado de Fontainebleau. En cuanto al contexto más inmediato al propio texto, bueno, pues serían las abdicaciones en sí. Probablemente en la parte anterior ya hemos hecho referencias a ellas, no habría que abundar en exceso aquí. Simplemente recordar que, acto seguido a estas abdicaciones, Napoleón entregará la corona a su hermano José I. Y en cuanto a las consecuencias, pues aquí podríamos hacer referencia a la Guerra de la Independencia y su inicio en el 2 de mayo. El desarrollo de la propia guerra, tampoco habría que hacer demasiada alusión a los acontecimientos bélicos, simplemente bueno, pues mencionar que España va a quedar ocupada militarmente por los franceses, que va a ser una guerra muy dura y larga, y sí que convendría mencionar que en paralelo, lo más relevante de esta guerra quizás es que ante el vacío de poder se va a ir creando juntas locales que, en un proceso complejo, acabarán derivando en una convocatoria a Cortes y en la elaboración de la primera Constitución española. Todo esto, como siempre, de una manera muy sintética. Podríamos acabar, bueno, pues mencionando, tiene cierto sentido, que al acabar la guerra, Fernando VII volverá a ocupar la corona española.